Muy buenas noches. Para este segmento inicial contamos con dos excelentes panelistas. El doctor Fran Mora, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y también con el abogado y analista político Bob McCauley. Buenas noches, Bob. Buenas noches, gracias. Gracias a los dos y primero, felicidades en la jornada previa al 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Sí, igualmente. Gracias a ambos por acceder esta noche, antes de la fiesta, venir acá al programa. Para mañana se espera en la capital estadounidense un desfile militar. El presidente lo anunció estando aquí en la Florida para el inicio de la campaña electoral, cuando hizo el anuncio de su reelección, de la campaña reelectoral, y dijo que los espero en Washington el día 4. Usted que trabajó en el Departamento de Defensa, ¿cuáles son o cómo son los preparativos para este tipo de evento? ¿Hay algún departamento específico, una unidad que hace estos desfiles, o esto es algo inusual? Eso es inusual, inédito. No olvidemos que el 4 de julio es la celebración de la Declaración de Independencia. Y en ese documento se habla de la necesidad de que en todas las esquinas de los pueblos del país anunciar la unidad de este nuevo país. Y desde entonces se ha celebrado la Declaración de Independencia en base a la unidad y los principios y los valores que están contenidos en ese documento. Nunca, y ha habido unas excepciones en el siglo XIX, nunca hemos visto esta participación militar. No es que no queremos celebrar las Fuerzas Armadas, tenemos Día de las Fuerzas Armadas, tenemos Día de los Veteranos, tenemos el Día de las Fuerzas Armadas, y eso es importante y hay que reconocerlo. El Día de los Marines, el Día del Navy. O sea, eso es cada cuerpo tiene su día. Pero lo que me preocupa más que nada, Álvaro, es la politización del 4 de julio. La politización de las Fuerzas Armadas. Yo he hablado con colegas míos que están en las Fuerzas Armadas cuando yo estaba trabajando en el Pentágono y realmente están muy molestos porque sienten que mañana el presidente va a dar un discurso partidario en un día que debe ser no político, hablando al pueblo de Estados Unidos sobre los Estados Unidos, la importancia y la excepcionalidad del 4 de julio de 1776. Pero en este caso, Bob, los países... Inglaterra, Francia, México, Argentina, tienen un desfile. Sí, pero un desfile militar. Sí, nuestra tradición no tiene desfiles militares, con excepciones de después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra del Golfo de 91, pero participación de militares... Que fue en Nueva York, ¿no fue? Sí, correcto, pero participación de militares en desfiles, hay bandas y a veces hay soldados, pero marchas en masa como se hace en otros países, no se hace en este país. Y el desfile mañana no va a ser tan controversial. Lo que se están haciendo es que el discurso del presidente frente al monumento de Lincoln, que normalmente el presidente va a la Casa Blanca para 4 de julio, y van a tener, además del discurso del presidente, van a tener tanques y otros armamentos blindados, o sea, armamentos pesados, vehículos pesados del ejército, muchos aviones sobrevolando, o sea, la temperatura está subiendo, hay poco más de la presencia militar, pero no es como en otros países, no es como en los países comunistas, por ejemplo. Yo creo que estoy de acuerdo con Frank, lo más importante es el discurso del presidente. Lo más polémico. Sí, bueno, él no ha hablado todavía. Yo creo que él quiere subir la temperatura un poco, provocar un poco, pero ojalá que haga un discurso basado en los principios universales de este país, que es un país excepcional, gobierno limitado, derecho al individuo. Él puede empujar eso porque hay debate respecto a eso. Hay mucha gente del lado izquierdo que no le gusta este país, no le gusta el modelo norteamericano, les gusta más el modelo europeo, pero hay como hacer el discurso de una manera digna sin cruzar la línea política. Yo estoy de acuerdo con Bob. O sea, hay países que hacen esto, México, Rusia, Corea del Norte, pero esto no somos nosotros. Nuestra fortaleza no está en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros, todo el mundo sabe que nuestras Fuerzas Armadas es la más poderosa del mundo. Es solo un país que es inseguro, tiene que demostrar las Fuerzas Armadas de esa manera. Y yo creo que este cambio, que es un cambio inédito, no es consistente con nuestras tradiciones, nuestros valores, y si el presidente da un discurso partidario en frente de las Fuerzas Armadas, eso sería algo realmente para mí preocupante. ¿En cuánto cuesta esto? ¿De qué cifra estamos hablando? No sabemos. Han habido ya algún descontento por parte de miembros del Congreso que se están utilizando
recursos del contribuyente para lo que va a ser una manifestación o un evento partidario. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y además, el Partido Republicano está dando boletos para entrar al monumento de Lincoln solo para aquellos que son miembros del Partido Republicano. Para entrar en el monumento de Lincoln ahora hay que ser republicano. Me parece que esto es, yo no estoy exagerando, yo creo que es peligroso, establece un precedente preocupante porque esto no es nosotros. Quizás es México, quizás es Francia y Corea del Norte, pero esto no es quiénes somos nosotros. Un discurso, por ejemplo, histórico podría justificar la presencia del mandatario, podría ser no político ni partidista, sino histórico. Sí, bueno, hay mucho para discutir, deberíamos todos estar muy orgullosos de este país no es perfecto, pero tiene ideales muy altos y siempre estamos luchando para llegar más hacia los ideales, entonces hay como hacer un buen discurso, orgulloso, pero unificador. Vamos a ver, el presidente, y lo hizo en D-Day en Europa, él es capaz de hacer un discurso así, obviamente hay que escribirlo y él tendrá que leerlo como está escrito. Yo creo que él va a dar, después de tanta polémica respecto a los militares, va a dar un buen discurso. Yo creo que sí, ojalá. Precisamente hoy, en horas de la mañana, envió un Twitter que dice así, lo vamos a leer, lo ponemos también en pantalla. El costo de nuestro gran saludo a los Estados Unidos mañana será muy poco comparado con lo que vale. Somos dueños de los aviones, tenemos los pilotos, el aeropuerto está justo al lado, el Andrew. Todo lo que necesitamos es el combustible. Somos dueños de los tanques y todo. Los fuegos artificiales son donados por